Son algunos de los estudiantes que se presentan estos días a los exámenes de la EBAU. Están en Arévalo, que es una de las 41 sedes que acogen las pruebas de acceso a la universidad aquí en Castilla y León. Porque la EBAU no solo está en las ciudades, también en el medio rural, favoreciendo que esos alumnos no tengan que desplazarse de sus lugares de origen. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar allí en Arévalo, en Ávila, para ver cómo les va a esos futuros universitarios en esas pruebas. Y seguimos hoy también muy pendientes de la huelga de los funcionarios de justicia. No ha habido avances en la negociación con el Ministerio y, de hecho, esta semana algunos de sus representantes se han encerrado. Les vamos a contar la última hora sobre ese encierro y cuáles son los pasos a seguir que contempla este colectivo. Además, nos vamos a acercar hasta Palencia porque allí comienza hoy el Palencia Sonora, este festival de música que cumple 20 años. La capital ya está recibiendo a mucha gente que durante todo el fin de semana va a disfrutar de la música indie y también de toda la programación prevista. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar de los videojuegos y de un sector que facturó en 2022 más de 2.000 millones de euros. Un sector que está creciendo mucho en nuestro país, generador de empleo y que tiene muchos retos por delante. Aquí comienza Está Pasando. Los funcionarios de justicia siguen con la huelga. Esta semana se han reunido con el Ministerio sin que se hayan producido avances significativos. Eduardo. Ninguno, según ellos, Pilar, hasta tal punto que desde las 7 de la tarde del pasado martes están encerrados en la sede del Ministerio de Justicia en Madrid. El comité de huelga lleva, por tanto, más de 40 horas allí y no tienen intención de salir hasta que no avance esa negociación. Ahora dicen que no les vale el actual interlocutor, el secretario de Estado, porque aseguran que desprecia a los trabajadores después de alcanzar un acuerdo con letrados y jueces. Exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que designe a otra persona para continuar las negociaciones y permaneceremos en la sede de este Ministerio de Justicia hasta ser recibidos por alguien capaz de negociar y de tomar decisiones. Hemos querido hablar aquí en Está Pasando con los miembros del comité de huelga, pero Justicia no autoriza a mostrar imágenes del interior del ministerio. Pero conoce muy bien su situación y exigencias Juan José Banciella, que es el presidente del sector de justicia del sindicato CESIF en nuestra comunidad autónoma. Juan José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El mensaje que acabamos de escuchar lo grabó el comité nada más encerrarse el pasado martes. ¿Hoy qué sabe de ellos? ¿Cómo están? Bueno, pues he hablado hace unos minutos con mis compañeros y están con la fuerza por todo lo alto, con la moral intacta, pero con la espalda destrozada. El Ministerio en estos momentos está en una situación en la que tiene encerrados a los miembros del comité de huelga en un reducto de aproximadamente 20 metros, en el que no hay forma humana de dormir de una manera razonable, de descansar. Prácticamente habituallándose con una máquina de vending que hay en los alrededores, y me trasladan además que han restringido muchísimo la movilidad de los compañeros que están allí, que estos compañeros que están allí pues ahora mismo se encuentran en una situación en la que no pueden ni tan siquiera salir a un patio interior a tomar el aire y que solo se pueden desplazar al centro. Claro, y por ejemplo para... Perdona, Juan José, que te he interrumpido. Claro, nos surgía la duda, y para asearse, porque están pasando noches allí, cuando se levantan, ¿no pueden ir al baño y asearse un poquito? Pueden ir al baño, pueden acudir al baño para, bueno, pues para el aseo más justo y para realizar las necesidades fisiológicas pues más importantes, claro, las mínimas de cualquier persona, pero es lo que tienen ahora mismo allí. Claro, eso es en su día a día, estas dos jornadas, y en el Ministerio, por su parte, no hay movimientos. Piden un nuevo interlocutor y van a seguir allí dentro hasta que lo consigan. ¿El Ministerio no va a dar ningún paso? ¿No creen que lo vaya a hacer? Sí, Juan José, creo que hemos perdido o se ha congelado por lo menos la imagen. Bueno, estábamos hablando con el presidente del sector de justicia del sindicato CESIF en Castilla y León. Ah, sí, Juan José, le estaba preguntando, claro, ¿tienen allí dentro el Ministerio de Justicia? Perdón, que he perdido la comunicación, creo que...
Esto es muy divertido, estas conversaciones, porque tenemos unos problemas a veces, Juan José. Le preguntaba, el Ministerio tiene al comité de huelga encerrado allí y el Ministerio no va a dar ningún paso hacia adelante, algún movimiento. Pues el Ministerio en estos momentos salió de la negociación sin dar más que un portazo en la puerta prácticamente. El secretario de Estado ha dejado de ser un interlocutor válido porque no quiere hacer ninguna propuesta, porque no quiere hablar de ninguna de las propuestas de los funcionarios. Y mis compañeros, que siempre hemos dicho, somos un colectivo dialogante, allí se han quedado, en la misma sala de reuniones en la que estaban, esperando que vaya alguien que quiera desbloquear un conflicto. Nos parece increíble que un gobierno que se dice del diálogo, que se dice progresista, sustentado por un partido que se dice dialogante y que se dice progresista, de repente no quiera hablar con los trabajadores. De alguna manera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que solucionar un conflicto que es que está afectando de manera fundamental a la ciudadanía. Y da la sensación de que la justicia realmente no le importa a nadie. Esa sensación que tienen todos los ciudadanos de que esto no le importa a nadie, pues es lo que está transmitiendo ahora mismo Ministerio de Justicia, presidente del gobierno. Hay que solucionar el conflicto de la justicia y la justicia solo puede avanzar a través del diálogo con los que formamos parte de ella. El secretario de Estado se ha ido, no ha querido hablar, tendrán que poner al gobierno a alguien que quiera dialogar, que quiera tender puentes de acercamiento en unas reivindicaciones que no olvidemos no son únicamente retributivas. Estamos reclamando que nuestras funciones se reconozcan, lo que hacemos en el día a día de los juzgados, legal y retributivamente, evidentemente, pero queremos ese reconocimiento de funciones que permitirá tener una justicia mejor, una justicia más eficiente, una justicia en la que desaparezcan cuellos de botella. Juan José, el ciudadano tiene que ser conocedor y entender que la justicia es algo más que jueces y abogados. Juan José, en esa reunión del lunes, el secretario de Estado les pidió suspender la huelga durante el periodo electoral y negociar ya con el nuevo gobierno. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Pueden esperar? ¿Van a intensificar más las acciones, si cabe, con ese encierro en el Ministerio? Bueno, pues mis compañeros me trasladan, lo decía al principio, que su moral y su fuerza está intacta y ahí van a seguir. Pese a que la ministra de Justicia, de manera muy despectiva, refiriéndose a esta situación, dijo que ya se irán. No. Bueno, volvemos a perder esa señal, pero nos quedamos con ese mensaje a la espera de ver cómo o en qué se desemboca ese encierro del Ministerio y esa negociación de momento en pausa, gracias a Juan José Bancella, el presidente del sector Justicia de CESIF en Castilla y León. Y mientras tanto les contamos que las Fuerzas Armadas siguen celebrando su día con actos divulgativos durante toda esta semana. En Salamanca, por ejemplo, el Regimiento de Ingenieros, la Policía Nacional y la Guardia Civil están mostrando la labor de estos cuerpos en una exposición que acerca su día a día al público. Paco Gómez, buenos días. ¿Qué encontramos por allí? Sí, ¿qué tal? Ellos nos protegen. Hablamos de la policía, de la Guardia Civil y también del Ejército. Esa es la propuesta de esta jornada, saber exactamente cuál es su trabajo y los medios que estos profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponen para ello. La parte sin duda más vistosa en este aparcamiento de Salamanca es la que compone el Ejército de Tierra. Está con nosotros el sargento primero Branchadel. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en este caso, procedente del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 1 de Burgos, no es el de aquí de Salamanca, que es el 11, pero bueno, hemos tenido la oportunidad, gracias a esta muestra, de ver dos vehículos pues, de última tecnología, de los que está utilizando en estos momentos el Ejército, pues en misiones en zonas complicadas. Sí, así es. Hemos traído dos vehículos pertenecientes a nuestro regimiento. Uno es el RG-31, con el brazo de interrogación, que su principal uso es cuando se localiza una amenaza explosiva sobre una ruta, hacer el método de investigación e interrogación sobre esa posible amenaza. Y luego el vehículo Husky, que es un vehículo que localiza cambios de densidad en el terreno, lo que nos puede indicar que hay una amenaza explosiva enterrada. Tiene estos paneles GPR, que lo que hacen es eso, localizar cambios de densidad en el terreno para encontrar una posible amenaza explosiva y que no afecte a ningún otro vehículo. El vehículo es un vehículo sudafricano, es uno de los mejores vehículos que tenemos aquí en el Ejército de Tierra, es el que mayor blindaje tiene de los que disponemos en el Regimiento de Ingenieros y está pensado para soportar detonaciones de explosivos en las ruedas o incluso debajo de la panza.
Claro, esto estamos viendo al mismo tiempo que estamos aquí, hay visitas escolares, que es uno de los objetivos. Claro, los chicos y chicas, bueno, pues se muestran muy sorprendidos, me imagino, le preguntarán todo tipo de curiosidades y verdaderamente, bueno, el blindaje llamativo, el artillado, bueno, es un vehículo pensado para zonas difíciles, hostiles y bueno, está preparado con todo lo que se puede. Sí, el RG es un vehículo de patrulla y es eso, tiene protección contra fusilería, contra explosivos, tiene un casco en forma de V que le protege de hasta 14 kilos de explosivo justo debajo de la panza, tiene la ametralladora 1270 para autoprotección y es el vehículo que más llama la atención porque es un vehículo grande, la ametralladora, pues entonces a la gente joven le llama mucho la atención y pues nosotros se lo exponemos encantados. Bueno, pues ese es el objetivo de una jornada como esta, ellos nos protegen, pues acercar, ¿no? También el trabajo de los profesionales de las Fuerzas Armadas a toda la población. Sargento, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buena mañana. Pues nada, una oportunidad estos días de acercarse a Salamanca a conocer dispositivos verdaderamente llamativos de Policía Nacional, de Guardia Civil y también del Ejército de Tierra. Que estarán ahí expuestos, gracias Paco, para ver cómo se trabaja desde el Ejército. Tenemos más intervenciones del Ejército en Castilla y León, lo veremos más adelante, pero de momento les cuento que es jueves, por lo tanto es sinónimo de Día de Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden ministerial sobre el movimiento de ganado que deja sin efecto la anterior. Seguro que de esto hablará luego el portavoz de la Junta en rueda de prensa. Escuchamos de qué asuntos trata en este momento. De que aquellos servicios, suministros o compras que realiza la Administración autonómica y que no están en el mercado sirvan como un instrumento de estímulo para la investigación, para el desarrollo empresarial, para la retención y formación del talento en nuestra comunidad autónoma. 538.000 euros para la puesta en marcha de 3 instalaciones fotovoltaicas en la sede del Instituto Tecnológico Agrario. Están financiados en un 60% con los fondos europeos FEDER. Este proyecto lo que nos va a permitir es un importante ahorro energético y la reducción de los gases de efecto invernadero, en este caso en la ubicación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 438.000 euros para el stand que representará Castilla y León en la Feria Anuga 2023, que se celebrará en Colonia, Alemania, y que reflejará... Primeros asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. Si quieren seguir en directo la rueda de prensa pueden escanear el código QR que les dirige a la página web de Castilla y León Televisión. Si no, los asuntos resumidos luego a las 2:30 en el informativo. Por otra parte, la EBAU en Castilla y León llega hoy a su Ecuador, la prueba de acceso a la universidad que acaba mañana viernes y de la que se examinan unos 11.000 estudiantes en toda la comunidad. La hacen en más de 40 espacios, también del mundo rural, para evitar que los aspirantes hagan kilómetros. Algunos hacen la EBAU en municipios como, por ejemplo, Arévalo, en Ávila. Marta Herrero. Estamos en Arévalo, localidad que se ha convertido en la comarca morañega para que muchos alumnos hagan aquí la EBAU. 58 procedentes de diversas localidades, no solo de Ávila, sino también de Segovia. Es tu caso, vienes de Codorniz, ¿verdad? Sí. Localidad segoviana que está a ¿cuántos kilómetros de aquí? Está a 12 kilómetros de aquí. Habéis venido como un día normal, por así decirlo, a clase, porque esa ruta de transporte habitual os ha traído hasta aquí para realizar la primera prueba de la EBAU. Sí, hemos venido en el autobús igual que todos los días y ha sido un día normal. Un poco más de nervios, eso sí, ¿no? Sí, hombre, un poco nerviosa en el trayecto. En tu caso también vienes de otra localidad, Espinosa de los Caballeros. ¿Cuál es el trayecto habitual que soléis hacer? Pues cojo el autobús a las 8 de la mañana y llego aquí, me bajo en Adaja, pero esta vez en Eulogio, porque es aquí donde se hace la EBAU. O sea que, bien. ¿Has visto adecuado que se haga en Arévalo y no tengas que desplazarte hasta Ávila capital, por ejemplo? Perfecto, mejor aquí, mucho menos nervios porque llegas antes, es tu casa, ya sabes cómo es, entonces lo vas a hacer mejor que seguramente si te vas a Ávila. ¿Algún inconveniente encontráis quizá el tener que hacer aquí el examen, comer fuera de casa, o es un hándicap más para estar con amigos y repasar los últimos momentos de las siguientes asignaturas? Pues sí, hombre, al estar con tus amigos, comer fuera, pues coges los apuntes y te estudias lo de antes un poquito, porque si no en mi casa yo no me concentro mucho, o sea que mejor comer aquí. ¿Un bocata? ¿Iréis a algún bar? ¿Qué es lo que tenéis previsto? Pues teníamos pensado irnos a un supermercado, comprarnos un sándwich de estos de 2 euritos y a comer. Algo facilito. Sí. En tu caso tienes más facilidades aún porque eres también de Arévalo, ¿no? Sí, de aquí de Arévalo, sí. ¿Cuánto has tardado en llegar hasta aquí? Poco, porque encima como llovía me ha traído mi padre en coche. Así que me he tenido que levantar, bueno, me he levantado un poco a repasar lengua, que teníamos el primer examen.
y rápidamente ya luego me he venido, he desayunado y me he venido aquí a hacer el examen. Ha sido una suerte el poder estar familiarizado con el entorno y así muchas facilidades más para realizar la EBAU en tu localidad. Pues sí, porque al final pues tampoco te tienes que andar preparando mucho, porque al final es lo mismo de todos los días y no sé, hacer el examen rodeado de gente que conoces pues también te tranquiliza porque no sé, estás como en un entorno más conocido, más familiar y te ayuda también a concentrarte para el examen. Pues eso es lo que os pedimos, concentración, máximo rigor, que quedan todavía asignaturas por hacer y exámenes, aunque hay muchísimos nervios, lo que queda claro es que se han puesto facilidades para los alumnos del medio rural para que puedan acudir a sus centros habituales y no desplazarse a las capitales de provincia. Gracias, Marta, para todos mucha suerte. Esto está casi hecho, ¿eh? Solo quedan ya los exámenes de mañana. Y después, a lo mejor algún aspirante opta por títulos vinculados o grados relacionados con el sector de los videojuegos. Hace unas décadas era eso, jugar a videojuegos, pero es que hoy en día, Pilar, se trata de todo un sector, una industria que genera mucho empleo y factura muchos millones de euros. Sí, Eduardo, es un sector que en nuestro país sigue creciendo. El año pasado facturó más de 2.000 millones de euros. Nos sorprende esa cifra si tenemos en cuenta que ahora mismo los videojuegos son la primera opción de ocio audiovisual en nuestro país. Más de 18 millones de personas, es decir, la mitad de los que tienen entre 6 y 64 años, jugaron a un videojuego el año pasado. El sector se enfrenta a numerosos retos. Vamos a hablar hoy de cómo hacerlos más accesibles a todos los públicos, del potencial educativo que tienen y, por supuesto, de lo que pueden contribuir al sector, este sector a la economía. Vamos a saludar ya a Fernando Alcaraz, que es el director de operaciones de Big Bang Box, que es una empresa, para que todos ustedes sepan, que se dedica a la producción de animación y el desarrollo de videojuegos. Y les digo más cosas. Es la empresa creadora de Emo Monsters. Lo digo por si entre quienes están ahora mismo viéndonos, pues hay padres y abuelos, seguro que ellos van a saber quiénes son esos personajes. Muchísimas gracias por venir. Vosotros por invitarme. Que además seguro que estamos descubriendo que los creadores de Emo Monsters son de Castilla y León. Pues seguro que mucha gente no lo sabe, algunos sí, pero... Eso es. Bueno, pues hoy vamos a hablar del sector de los videojuegos. También le acompaña David Lorenzo, que es CEO de Pentakill Studios, un estudio de videojuegos que se creó en 2021 y que también se dedica a la producción audiovisual en general. Muchísimas gracias por acudir. Nada, gracias a vosotros y también por dar voz a este sector. También representante de Castilla y León, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a seguir presentando a los invitados. Él es José Luis Ortega, es periodista especializado en videojuegos, que además de saber muchísimo de videojuegos, pues hoy también como periodista pues está aquí para echar una mano también a este debate. Claro, para echar una mano y como dice David, que está muy bien dar voz a los videojuegos, que a veces se necesita, que es un sector creciente y necesitamos un poquito de cariño a veces. Vale, pues nada, aquí todo el cariño que podamos dar lo vais a recibir. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a empezar conociendo algunas cifras, algunos datos relacionados con el sector de los videojuegos. Eduardo, cuando quieras. Enseguida veremos esas que decía yo del empleo, de la facturación, pero antes de todo eso vamos a ver cifras que demuestran que son bueno, la otra parte, la del público, el usuario, el consumidor de videojuegos. Las más recientes las ha dado justamente esta semana la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ha hecho una encuesta a 1.500 jóvenes y dice que si hace 20 años jugar era sinónimo de mando y videoconsola, ahora ser gamer, ser jugador, supone mucho más que el juego en sí, es jugar y estar al día de la industria. Como dice esta encuesta, el 80% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, según ese estudio de la FAD, que también apunta a la relevancia social de este fenómeno cultural y de ocio al que se incorporan además de forma muy temprana, antes de los 10 años. Los gamers invierten sus ahorros en videojuegos, una media de 30 euros al mes, y su tiempo, más de la mitad, juega todos los días, una media de 3 horas y media. Es un ámbito algo masculinizado, dice el estudio, y se nota también eso en que la mitad de los chicos estarían interesados en dedicarse a esto, pero solamente la cuarta parte de las chicas. En cualquier caso, 4 de cada 10 creen que es una profesión de futuro, y lo es de hecho ya desde hace varios años. A esta hora de la mañana el sector está presentando los datos del año pasado, así que de momento tenemos los del anterior. Ahí vamos a ver que algunos lanzamientos, bueno, estamos viendo algunos ejemplos de lanzamientos con sello español, estos videojuegos que algunos reconocerá en casa. Somos el español el 10º mercado del mundo, con casi 30 millones de jugadores y 2.300 millones de dólares en ingresos. El último dato dice
que en España hay 755 estudios dedicados a la creación de videojuegos, 100 estudios más que un año antes. La mitad están en Cataluña y en Madrid. Castilla y León alberga pues poco más del 1%, una decena de estudios más o menos. Se estima que las empresas españolas facturaron más de 1.000 millones de euros, un 20% más. El año que viene podrían rozar ya los 2.300 millones de euros y trabajan en el sector 8.000 personas de forma directa, un 10% más que un año antes, pero hay 2.500 freelance y casi 5.000 empleos indirectos. En total, más de 15.000 trabajadores viven del videojuego en nuestro país. Casi el 100%, por cierto, son titulados en educación superior. Y atención, porque el curso que viene la FP de Castilla y León estrenará un curso de especialización en videojuegos y en realidad virtual. Gracias, Eduardo. Bueno, pues de toda esa tarta que puede representar el sector de los videojuegos español, poquito muerde, ¿no? Castilla y León. ¿Cómo está el sector de los videojuegos aquí en nuestra comunidad? ¿Está empezando, está naciendo o está intentando sacar un poquito la cabeza, Fernando? Desde mi punto de vista, llevo años intentando crecer. Sí. Pero somos todavía poquitas empresas. Yo creo que hace falta empujar esto como una industria. O sea, yo no considero que sea una industria como puede ser en otras comunidades o en otros países. Creo que somos más empresas que creemos en esto, nos gusta y apostamos por ello, pero realmente no tenemos ese ecosistema como para poder apoyarnos unos a otros, para poder crecer, para ser considerado industria como tal. Claro. David, que sois todavía poquitos, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hace falta? Pues mira, comentaban hace un segundo que suponemos el 1%, realmente me mira un poco los datos, porque hay que diferenciar primero entre estudios que son empresa y estudios que son pues 4, 5, 10 personas que hacen videojuegos. Empresas, es decir, gente que está realmente contratada, en Castilla y León suponemos un 0,2% del total español, lo cual es simbólico, apenas anecdótico. ¿Por qué? Pues yo creo que es un poco por desconocimiento de los de arriba o incluso por parte del sector. Todavía no nos quitamos el San Benito, que mucha gente se piensa que somos, hablando en plata, 4 frikis metidos en una habitación a oscuras con un ordenador tecleando. Y evidentemente nada más lejos de la realidad. Esto es una profesión muy bien valorada, donde incluso lo pueden comentar mis compañeros, un videojuego requiere de artistas, diseñadores, músicos, gente que traduzca idiomas, luego evidentemente programadores, diseñadores. Se necesita tanta gente y que este tipo además de programas pues nos den un poco voz para que la gente sepa que dentro de una producción es como una película, es exactamente lo mismo que una película, pero con programadores. Al final, si este programa sirve para que podamos dar un toque a alguna puerta de arriba y nos ayuden a profesionalizar el sector en la comunidad, pues bienvenido sea. José Luis, más apoyo institucional, ¿no? Totalmente, es que lo que ha dicho, lo ha dicho todo perfecto David. Creo que todavía estamos como unos pasos atrás de que la gente no considera serio los videojuegos y creo que esto es un problema de sociedad, pero que al fin y al cabo, como habéis dicho en la entradilla, da muchos puestos de trabajo, genera muchos puestos de trabajo. Pues lo que ha dicho, artistas, traductores, es que hay un montón de salidas laborales, que es algo que parece que no, pues son videojuegos, no es importante. Pues como un medio de entretenimiento cultural, el que más dinero mueve desde hace muchos años, pues necesita ese apoyo y al final todos consumimos cultura, todos consumimos entretenimiento. Evidentemente no es un bien de primera necesidad los videojuegos, pero es un bien que genera un montón de puestos de trabajo y que puede servir, por ejemplo, para que si se da el apoyo suficiente en Castilla y León crezca y que pueda venirse mucha gente, muchos estudios que se puedan crear. Creo que el problema, hay que ir un poco a la base, y creo que el problema, de hecho lo habéis dicho también, que el año que viene va a haber un curso de especialización en videojuegos y realidad virtual. Creo que el problema es de inculcarlo en la educación, tanto de Castilla y León como de todo el país, porque es algo que da trabajo, es algo que... Sí, que es una salida laboral, claro, ¿no? Hay muchas salidas y es que en lo que quieras, si te gusta escribir historias puedes escribir guiones, si te gusta diseñar niveles puedes hacerlo, música también, incluso actores de doblaje, es que hay tantas salidas laborales en el mundo del videojuego que se debería tener un poco más en consideración y es pues eso, gracias a estos espacios también para que la gente sepa que los videojuegos no es solo
que los chavales estén 2, 3, 4 horas encerradas al día, que eso también es un tema que da un poco para largo. Claro, o sea que más apoyo institucional, que ya no solo es dinero, sino esos estudios, ¿no? Que se formalicen una serie de estudios para que la gente pueda formarse y bueno, pues se pueda consolidar todo ese talento. Fernando, hemos hablado de lo que puede pasar aquí en Castilla y León y en el resto del país. ¿Cómo veis el sector a nivel nacional? Porque se han presentado una serie de datos del año pasado, más de 2.000 millones de euros de facturación. Bueno, ¿está ya cogiendo vuelo este sector a nivel nacional? Sí, la industria está creciendo, las expectativas son muy buenas, pero es cierto que está todo muy polarizado. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla. O sea, entonces, lo bueno de esta industria, además con el teletrabajo, podría ser que lo repartiéramos todo un poco más y que todos tuviéramos un objetivo común que poder conseguir, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué Madrid y Barcelona siguen siendo los polos que atraen a sectores bueno, pues muy punteros, ¿no? Como puede ser el sector tecnológico, el sector de los videojuegos? Es que yo creo que es cuestión de crear industria. O sea, es apostar por un sector en concreto. En Galicia lo hicieron con la animación y funcionó súper bien. Crearon muchos estudios que dan empleo de calidad. La gente por defecto, si en Madrid está funcionando, se van allí porque tienen esa facilidad de poder trabajar, colaborar, encontrar profesionales. Aquí tenemos universidades fantásticas que si apostáramos un poquito por esto y conseguimos que aquí se creen 4 o 5 estudios potentes, pues vendrá más industria a Castilla y León. Porque aquí Castilla y León, eso, que podría convertirse pues como en un epicentro, ¿no? También, o sea, alejado de esos dos polos, pero que podría traerse talento, ¿no, David? Sin duda, sin duda. También un poco para que la gente desde casa entienda un poco cómo es, venga, montar una empresa de este sector. Un videojuego, igual, insisto, como una película, puede costar, evidentemente hay proyectos de todo tipo, pero puede costar entre 500.000 y 2 millones. Vamos a poner 1 millón de euros de base para empezar a hacer un videojuego. Si alguien los tiene, de los que nos estén poniendo, y podéis poner mi número de teléfono debajo, estaré encantado de poderlo atender. ¿Qué sucede? Que ese 1 millón de euros, vamos a suponerlo, lo tienes que poner tú o te lo tienes que buscar tú de donde salga. Mientras en Alemania, por ejemplo, una ayuda directa a un estudio de videojuegos son 2 millones de euros, 2 millones por estudio. Aquí en España, y nosotros hemos sido uno de los recibidores de la mayor subvención española, han sido 80.000 euros. Entre 80.000 euros y 2 millones de euros, evidentemente hay un margen muy amplio. Que me va a permitir a mí reinvertir todo ese dinero para poder contratar a más gente y evidentemente poder crear, no un videojuego, a lo mejor 2 al año y seguir retroalimentando la empresa y contratar cada vez más y crecer al fin y al cabo. Por cierto, David, estamos viendo imágenes de uno de los videojuegos que habéis creado en la empresa y que además ha recibido un premio europeo. Sí, europeo. Hoy mismo por la tarde estamos nominados a un premio en Estambul, este fin de semana otro en Madrid. A día de hoy, con este videojuego nos hemos convertido se llama The Occultist, y nos hemos convertido en el estudio que más premios ha recibido, español, videojuego español, que más premios ha recibido. O sea que enhorabuena, te tenemos que dar la enhorabuena, David. Y en Valladolid. Eso es. José Luis, ¿cómo es el sector aquí en España? No sé si tiene cierto perfil y cómo está posicionado nuestro país respecto a otros países, no sé, de la Unión Europea, incluso a nivel internacional. No sé en qué puesto estamos y en qué situación. A ver, estamos en puestos bajos y tenemos mucho que aprender. Hay cosas buenas y el sector ha ido mejorando en los últimos años bastante, pero hay que fijarse en otras industrias que se han potenciado. David ha dicho la de Alemania, por ejemplo, Polonia es otro ejemplo. Polonia ha invertido mucho en industria. Polonia tiene numerosos estudios de videojuegos y tú puedes pensar, es un país pequeñito, que no pega, ¿no? Sí. Que puedes pensar cuando piensas en desarrollo de videojuegos en Estados Unidos, en Japón, incluso en Alemania, en otros países, o Francia, pero Polonia, que es un país pequeñito, es un ejemplo de cómo hacer, de cómo invertir, pues eso, de repartir dinero. Tienen numerosos estudios que han hecho juegos de enorme calidad y creo que es un poco el espejo en el que mirarnos. En España hay varios problemas. Uno, que está
bastante centralizado todo el tema en Madrid, Barcelona. Málaga está creciendo, Málaga está haciendo buenas apuestas porque Málaga tiene, por ejemplo, también escuelas privadas que han ido creciendo bastante y la gente ha ido trabajando en videojuegos y luego esa gente ha ido trabajando por otros lados. Incluso el problema es que la gente se acaba yendo al extranjero porque, primero, a nivel económico, las ofertas son bastante superiores a las de aquí en cualquier puesto, en diseñadores, programadores, por desgracia. Es difícil competir, por ejemplo, con Reino Unido a nivel económico y mucha gente emigra incluso a Malta. Conozco a mucha gente que se ha ido a Malta. Y luego está el tema de que, ¿cómo está la industria? Pues tenemos muy buenos juegos, ha habido juegos que han funcionado bastante bien. El tema es que la mayoría de estos juegos se han hecho realidad gracias a una cosa que los desarrolladores se tienen que agarrar, que es como el micromecenazgo, el Kickstarter. Kickstarter, por si no lo sabéis, es que tú presentas tu videojuego y la gente pone dinero para hacer tu proyecto realidad. Que tengamos que llegar a ese punto que gracias a eso juegos como Blasphemous se hicieron realidad, que Blasphemous es un juego que justo ahora se ha anunciado la secuela, justo ahora va a salir la secuela, que es un juego hecho en Sevilla por The Game Kitchen, que ha funcionado bastante bien a nivel mundial. Temtem, que es otro juego que ha hecho Crema Games, que es un estudio, si no me equivoco, valenciano, no estoy seguro, pero también ha funcionado bastante bien. Hay muchos juegos que se tienen que buscar la vida así mediante el micromecenazgo y han conseguido cantidades millonarias, pero... Jolín, si hubiera este apoyo de instituciones, si hubiera no necesitaríamos que la gente pague antes de consumir, porque tú por un Kickstarter pagas y el juego igual tarda 2 o 3 años en salir, lo que esta buena gente tarde en hacerlo. Y si hubiera este tipo, y es verdad que llevamos años que sí que cada vez están creciendo un poquito las subvenciones, las ayudas, pero 80.000 euros para un videojuego es... De todas formas, yo lo que quiero decir es que a veces hablamos de apoyo institucional y parece que estamos pidiendo limosna, dinero. No, que las ayudas pueden ser acceso a la financiación, avales, o sea, que no se está pidiendo ayudas directas porque necesitamos el dinero, es que hay muchas formas de apoyar a una industria. Ayudas fiscales, imagino, por ejemplo, ¿no? La contratación, o sea, se pueden dar muchas ayudas, que cuando vayas a un banco para empezar te reciban y que entonces tengas un aval de Iberaval, o sea, hay muchas formas de ayudar que no supone un desembolso directo, que lo digo porque a veces la gente nos dice, es que no paráis de pedir, no, si no estamos pidiendo dinero en efectivo. Incluso a lo mejor eso, estar también, en igualdad de condiciones con respecto a otros sectores, ¿no? Eso es. Porque efectivamente es un sector que aporta unos datos que son muy esperanzadores. ¿Cómo influyó la pandemia? Se lo voy a preguntar a David, porque es que además vosotros nacisteis eso en 2021, justo ahí en plena pandemia. No sé si eso os ayudó a ya replantearos la idea de crecer o no, o no tenía nada que ver, pero porque en la pandemia se produce un cambio de hábitos, la gente ahí empezó además a dedicarse más al tema de nuevas tecnologías, redes sociales, videojuegos. Un poco, ¿cuál es vuestra experiencia? Pues justo en el momento en el que estábamos todos encerrados en casa había 2 opciones, o hacer pan o en mi caso... videojuegos. O deporte. Por ejemplo, o deporte también, que no es incompatible. En mi caso fue más ponerme a escribir lo que fue lo que es la historia del videojuego. Para mí me vino muy bien, no quiero que vuelva, evidentemente, pero sí que es verdad que fue un momento de... Vamos a trabajar y después del trabajo tienes tiempo libre. Como decía, yo usé ese tiempo libre pues, para primero hacer el plan de empresa. Hablamos de Iberaval, nosotros nos financiamos gracias a Iberaval, pero aún así la financiación es insuficiente. Entonces todo ese plan de empresa, que esto tampoco se enseña, cómo hacer un plan de empresa para un videojuego, para un estudio de videojuegos. Toda esa documentación inicial, a mí no me quedó otra que hacerla en el momento de la pandemia. ¿Y necesitaste mucha inversión para montar la empresa? Pues sí, al final que tengo un equipo de gente espectacular, pero tienen una costumbre y es que les gusta comer. Tienen esa pequeña defecto. Entonces, sí, al final, como decíamos, lo que buscamos es que los estudios de videojuegos se puedan profesionalizar y lo primero que para profesionalizar algo es pagar un salario a la gente. Y ese salario pues tiene que venir de algún lado, véase de un banco, que es verdad que no nos hace ni caso, o una SGR, como es el caso de
de Iberaval, o, como decía, todavía no han puesto el número mío de teléfono, alguien que quiera financiar videojuegos. Bueno, ahora en serio, Castilla y León somos una región que estamos súper bien comunicados, tenemos una calidad de vida al igual que Madrid o incluso mejor en muchos casos. En cuanto a salarios, no nos engañemos, es más barato pagar un salario aquí que en Madrid, Barcelona, que parece que todo está por ahí, pero necesitamos ese empujoncito por parte de instituciones o quien sea. Antes José Luis ya empezaba a contarnos bueno, pues qué tendencias se están imponiendo ahora mismo en los videojuegos. ¿Qué nos podéis contar sobre esto ahora mismo? No sé cuál es el estilo, el tipo, no sé cómo llamarlo, que tiene más tirón ahora mismo entre el público. No hay uno determinado, quiero decir, afortunadamente el sector es muy grande y se pueden hacer un montón de tipos de videojuegos diferentes, y no es que digas que pues tiran más los de deportes o tiran más los de acción o lo que sea. Creo que no hay un género concreto. Lo bueno es que hay muchas mentes creativas que cada vez hacen cosas originales. Esto lo vemos especialmente en el panorama independiente, que es donde realmente ves las ideas originales. O sea, la gente que menos recursos tiene para crear un videojuego, se crean muchísimos videojuegos. De hecho, ves Steam, que es la mayor página de videojuegos para ordenador, y cada día tienes centenares o millares de videojuegos nuevos. Es muy difícil destacar entre tanta gente. Esto es como, yo qué sé, como por ejemplo un cantante, pues no tiene tan fácil llegar al estrellato. Pues con un videojuego es lo mismo, necesitas publicidad, el marketing es muy importante para los videojuegos, que es algo que hemos hablado antes de desarrollo artista. Yo voy a barrer un poco para casa el tema de la comunicación, que creo que un videojuego puede ser muy bueno, pero si no tienes un equipo de marketing que sepa llegar a la gente, que sepa a qué medios, que sepa qué medio es más adecuado para el tipo de juego que quieres vender. Todo esto es súper importante para que el juego llegue. Pero no hay un género que digas, quizás en la pandemia, no sé si igual David escogió el terror como esto en la pandemia, gracias a que la gente tenía tiempo libre, pues consumía mucho Twitch o YouTube, y a la gente, no sé por qué, le da especial, no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo morbo, ver a otra gente sufrir, pasarlo miedo. Y creo que los de terror, a nivel espectáculo, a nivel show en Twitch, a nivel en este tipo de plataformas que ahora gusta mucho, que con los streamers y youtubers pega bastante, pues a la gente le gusta especialmente esto de los videojuegos de terror, ver a alguien cómo lo pasa mal, que esto es un poco curioso. A mí, de hecho, yo ahora trabajo también en Twitch y en YouTube, yo ahora trabajo en Eurogamer España, que muchas veces la gente, a mí me dan cosas los videojuegos de miedo, y a mí la gente me hace jugar a videojuegos de miedo solo por ver lo mal que lo paso. Esto es un poco, así que igual me toca jugar al de... Claro, al de David. Solo por decir una cosa, es verdad que el género, como bien comentaba el compi, el 11,5% de los videojuegos más vendidos del año pasado, 2022, ha sido terror, con el 11,5%, seguido de shooters, de juegos de pistolas, para que lo entendamos, con un 11%. Claro, y hay un reto en esto de los videojuegos, que es cómo introducir los videojuegos en la educación. Se lo voy a preguntar a Fernando, porque él tiene algunos videojuegos que precisamente potencian, pues eso, habilidades educativas. No sé, ese es un reto todavía que hay que explorar, y cómo introducir los videojuegos en las aulas. Sí, a ver, nosotros nos especializamos en juegos serios precisamente porque el marketing que era necesario para dar a conocer tu producto era brutal, y veníamos de un background de educación y decidimos ir a por ese nicho de mercado, ¿no? Que eran los juegos educativos. En las aulas cuesta entrar, es muy complicado, pero sí que es cierto que contando con pedagogos y con gente que entiende la materia, son videojuegos que hacen que los niños realmente aprendan pasándoselo bien. El videojuego Monsters es así, es el currículo oficial europeo, y los niños no tienen esa sensación de estar en clase todo el día practicando. Una vez más, ¿cómo institucionalizar esto para que en las aulas realmente se introduzcan ese tipo de productos? Es difícil, pero sí que es cierto que hoy en día el padre en casa puede estar tranquilo, que le puede dar a sus niños un juego que sabe que cuando se va a la cama le ha servido de provecho, ¿no? Y ese es el esfuerzo que hay que hacer también para educar a los padres, en este caso, de que esos videojuegos son útiles y que, por supuesto, son compatibles con los videojuegos de solo diversión, ¿no? Que siempre hay que tener una balanza entre este tipo de productos. José Luis, y que hay muchas aplicaciones, estamos hablando de la educación, pero leía yo estos días, sanidad, no sé, en lo laboral también se pueden aplicar los videojuegos, o sea que las aplicaciones son infinitas y que vamos hacia eso, ¿no? No, claro, es que los videojuegos te pueden ayudar para muchas cosas, eso es lo que has dicho. Hay mucha gente que a la hora de tratar algunas enfermedades, sobre todo de movilidad, que hay videojuegos específicos incluso para gente mayor que tiene problemas,
pero que son una herramienta, no solo es una herramienta de entretenimiento. Y luego el videojuego en sí, que esto yo quiero aprovechar también para romper una lanza a favor de los videojuegos. Siempre se estigmatiza que si los videojuegos solo son violentos, que si los videojuegos son el demonio. Quiero decir, hay videojuegos de todo, como hay películas de todo, como hay libros también violentos, y nunca se ha estigmatizado tanto, por ejemplo, la literatura, que me apasiona la literatura, el cine. Al fin y al cabo, el videojuego es un medio de entretenimiento que engloba el resto engloba lo bueno de los libros, engloba lo bueno de las películas, pero también hay videojuegos que sirven para aprender o sirven para motivar. Puedes jugar un videojuego, yo que sé, de estrategia ambientado en la mitología griega y que a partir de ahí te entre el gusanillo por la mitología griega. Que de lo que se trata es, ¿no?, del uso también que hagamos de estos contenidos. O sea, los que hemos crecido, por ejemplo, yo he crecido jugando a videojuegos en inglés y yo he aprendido el 90% del inglés que sé gracias a los videojuegos. Ahora pues la cosa cambia. Quiero decir que evidentemente necesitas un apoyo académico y tal, pero que son... con los videojuegos puedes aprender o te puede motivar a descubrir una motivación que igual dices, pues nunca me ha interesado la mitología nórdica, pues ahora quiero ponerme a estudiar o la egipcia y ahora quiero estudiar arqueología, por ejemplo, que esto mucha gente ha pasado. Pues Fernando, David y José Luis, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Ya sé que ha sido muy cortito y que podíamos hablar de muchas más cosas, incluso, por ejemplo, del papel de las mujeres en los videojuegos, que casi la mitad de las personas que juegan a videojuegos son mujeres. Tenemos que hacer una segunda parte, que es que yo me tengo que marchar, así que nada, otro día os venís, ¿vale? Perfecto, gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y les vamos a hablar ahora de un curso de adiestramiento para perros que ustedes dirán, ¿y qué de novedoso puede tener eso? Pues es que es un curso muy específico y muy especial, Eduardo, y cuéntanos por qué. Sí, como dices, Pilar, ha sido en Burgos. Acaba de terminar hoy un curso en el que han formado a 25 profesionales de centros penitenciarios y 25 perros en la detección de estupefacientes en la cárcel, centrada en la técnica del marcaje Lapa, en la que el perro solo indica dónde está la droga. Verónica González, buenas tardes. ¿Cómo ha ido ese curso? Sí, un curso que ha sido organizado por la Escuela de la Unidad Canina de la Policía Local aquí en Burgos y hoy se van a entregar precisamente esos diplomas. Estamos con Javier Macho, él es instructor de la guía de la Unidad Canina de la Policía Local en Burgos, además de coordinador del curso. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Burgos hay que decir además que se va a convertir en ese centro, ¿no?, de unidad canina en prisión para la detección de drogas. ¿Qué importancia tiene este tipo de cursos? Pues Burgos se va a convertir a partir del año que viene, por lo que anunciaron en el inicio del curso, en el centro a nivel nacional de formación de guías caninos. Nosotros en este centro se está intentando formar a todos los guías caninos de España, porque lo que hacen es tener un proyecto de detección para sustancias estupefacientes dentro de los centros penitenciarios. Qué mejor herramienta que el perro. Con un perro al final puedes detectar prácticamente toda la droga que entra en las prisiones y con ello pues evitas un gran problema que se extiende dentro si no se evita que entre. Se vela por la seguridad penitenciaria, ¿no?, de los presos. Eso es, nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos con una formación conjunta de policías y funcionarios de prisiones. Al final se ha hecho un vínculo tan grande que somos todos un grupo de compañeros que trabajamos todos por la prevención. Policía local y funcionarios de prisiones estamos trabajando con un sistema que se denomina marcaje Lapa, en el cual el perro toca con la punta de la trufa en el lugar exacto donde está, se sienta, se tumba o eleva las patas sin ocasionar ningún tipo de daño ni a las personas ni a los muebles. ¿Cuánto tiempo ha durado este curso y cuántas personas han participado en él? Bueno, pues este curso aquí se ha juntado ahora mismo dos eventos. Ha sido el curso que es un curso de 520 horas, una carga lectiva de 520 horas que se desarrolla en 5 meses, que han venido en total 25 funcionarios de prisiones y 10 policías y a su vez esta semana, que coincidía con la última semana del curso, se han hecho unas jornadas en las cuales participan unas 80 unidades caninas.
Antes de la entrega de esos diplomas se va a hacer una pequeña exhibición aquí, ¿verdad? Sí, se va a hacer una pequeña exhibición de lo que se ha impartido en el curso y acercar un poco a la ciudadanía tanto la imagen de la policía local como de instituciones penitenciarias que muchas veces son grandes desconocidos para cómo se trabaja para muchas partes de la ciudadanía. Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Vero, gracias, Javier, y enhorabuena a todos esos policías ya y perros licenciados. Bueno, y en pleno mes de junio comienza ya la época de festivales, muy esperados y condicionados los de estos días por el tiempo. Los conciertos de este jueves del Primavera Sound, por ejemplo, en Madrid, se han cancelado por la lluvia. Aquí todo está listo para que esta tarde empiece el Palencia Sonora. Sidoní, Ginebras o la Casa Azul son las grandes apuestas y Palencia espera, Alba Míguez, a miles de asistentes. Pues sí, buenos días. El Palencia Sonora cumple ni más ni menos que 20 años y con él, y como marca la tradición, se da el pistoletazo de salida a la temporada de festivales. Se celebra aquí en el Parque del Sotillo de la capital, donde ahora mismo hay muchísimas personas que están trabajando para que todo salga perfecto durante este fin de semana. Se espera que lleguen hasta la capital palentina cerca de 6.000 personas y durante estos días a estos escenarios se van a subir grupos como Lori Meyers o Sidoní. Hay muchas novedades, son 2 décadas de festival, es una auténtica fiesta de la música, una fiesta para la capital palentina y también para los amantes del indie y del pop rock. De hecho, la ocupación hotelera en la capital palentina ahora mismo es ya del 100%. Pues gracias, Alba. Cruzamos los dedos para que nada impida que empiece todo como tiene que ser este Palencia Sonora de este año. Veíamos a la policía en Burgos, a las Fuerzas Armadas antes en Salamanca y también hemos visto al Ejército en León, pero en este caso en unas jornadas sobre seguridad vial que tienen como objetivo reducir el impacto de los accidentes de tráfico entre el personal militar. Durante su jornada también ese impacto es mínimo, pero fuera de civil, de paisanos son algo menos estrictos y en eso trabajan Thais Lozano hoy y mañana. No es habitual que miembros de las fuerzas de seguridad beban en horario de servicio y mucho menos por la mañana a estas horas, pero estamos hablando de un simulacro. Teniente Coronel Ángel Tomé, esta mañana vamos a vivir un episodio diferente. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una prueba que vamos a realizar con 4 voluntarios. Normalmente escogemos pues igual número de mujeres que de hombres, donde previamente van a realizar una ingesta de alcohol, de la misma cantidad de alcohol. En este caso van a ser 4 tercios de cerveza. Y luego vamos a ver, después de ello, con nuestros compañeros de la Guardia Civil, cómo afecta en el grado de alcoholemia, pues por el mero hecho de ser hombre, mujer, el mero hecho de la complexión, de estar más acostumbrado o menos. También vamos a poder ver la curva ascendente que tiene el índice de alcoholemia y eso va a ser todo el ejercicio. Vamos, si te parece, a comenzar el ejercicio. Les dejamos que se preparen porque creo que tienen ahí las latas preparadas, ¿no?, para beber. Ellos, dependiendo de la complexión de cada uno, de lo habituados que estén al alcohol, después van a arrojar un resultado u otro. ¿Qué quieren probar con este simulacro? Queremos probar en primer lugar que con una pequeña ingesta de alcohol ya se empieza a dar positivo. Desde luego la tasa ideal es el 0,0, que es lo que permitimos en Ejército de Tierra, 0,0. O sea, cualquier persona con 0,01 ya entramos en que le pueden abrir un expediente por falta grave disciplinaria. O sea, en Ejército no se permite nada. Eso es lo primero que queremos demostrar. Lo segundo, que una mujer va a arrojar índices mayores que el hombre. Y tercero, que recién realizada la ingesta, la curva va a ser ascendente. Cada 5 minutos vamos a realizar tomas y esa curva vamos a ver que cada vez van dando más índice de alcoholemia. ¿Cuándo se llega al punto máximo después de beber? ¿A la hora, dicen más o menos? No sé si esto es leyenda urbana o es real. Bueno, a la hora vamos a dejar un poquito más. Normalmente la ingesta pues si la estamos realizando en 2 o 3 horas, aproximadamente a la hora y media o así es cuando arrojamos los mayores índices, que luego es muy difícil de bajar. O sea, sube muy rápidamente, pero la bajada normalmente suele ocupar 6 o 7 horas. Vemos que ya han comenzado. ¿Cuánto tiempo van a estar bebiendo? Porque bueno, son 4 tercios, lleva su tiempo, no me imagino que no se lo beban todo de golpe. Bueno, no, en eso disponen de media hora aproximada, bueno, media hora, 40 minutos, pero en ese tiempo sí que es verdad que tienen que hacer un esfuerzo de beberse los 4 tercios. Bueno, es un sacrificio para ellos, una experiencia diferente también dentro de su jornada laboral, pero sirve también para que aprendamos, ¿no?, todos, tanto los que nos están viendo en casa como
participan en este ejercicio, que son, me parece, 120 personas en las jornadas. Efectivamente, esta vez hemos dispuesto de 120 personas. También comentar que venimos de otras jornadas, no únicamente se ha hecho en esta base. Antes de ayer estuvimos en Salamanca, en la base General Arroquia, impartiendo también este tipo de prácticas al personal de allí, que tuvimos la suerte de contar con 200 militares. Pues Ángel Tomé, muchísimas gracias por atendernos y les dejamos que se sigan preparando para este simulacro en unas jornadas que aquí en la base de Conde de Gazela estarán hoy y también mañana. Que se resumen, gracias Thais, en eso, 0 de alcohol en sangre también para misiones como esta. ¿Qué pasaría si un día hubiese un accidente nuclear? La Escuela Nacional de Protección Civil está realizando esta mañana un simulacro de liberación de material radiactivo con plan de emergencia y evacuación incluidos. Casi 300 personas participan del ensayo y ahí está un equipo de esta casa. Sergio García, buenas tardes, ¿cómo está saliendo? Eso es, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos aquí, el despliegue es espectacular y de hecho esa es la pregunta, ¿qué pasaría en un caso de emergencia nuclear? Todo empieza con este mensaje que hemos recibido justo ahora, que nos está indicando que estamos en una zona, digamos, con peligro de radioactividad. Nosotros estamos con Víctor Manuel Aranda, él es inspector del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué estáis haciendo, porque aquí hay una cola de gente y bueno, cuéntanos un poco. Sí, esto es una estación de clasificación y descontaminación. Aquí la población potencialmente evacuada y que pueda estar contaminada debido precisamente a una liberación de material radiactivo, pues va a ser clasificada, va a ser triada, vamos a ver quién presenta contaminación superficial y quién no, y a partir de ahí pues continuará la evacuación o pues se aplicará el tratamiento que esa persona requiera. ¿Qué es exactamente la contaminación artificial? La contaminación radiactiva, bueno, si se produjera, en caso de que se pudiera producir algún tipo de escape radiactivo desde la central al exterior, pues esas partículas, digamos, que son radiactivas podrían depositarse en las personas, podrían depositarse en los bienes, podrían depositarse. Eso al final pues tiene un cierto peligro porque esa persona puede recibir una dosis de radiación y eso pues es importante que lo identifiquemos para que podamos descontaminar a la persona lo antes posible. ¿Y a partir de qué rango, digamos, podemos medir la peligrosidad de una persona que está contaminada? Nuestros instrumentos tienen tanta sensibilidad que son capaces de detectar incluso la radiación o niveles, digamos, de contaminación que sean prácticamente inocuos. Incluso en esos casos aplicaríamos una descontaminación a la persona. Claro, lleváis también este aparato que nos has estado explicando exactamente qué es lo que hace. Sí, bueno, esto se llama dosímetro y es un aparato que protege al interviniente, protege a la persona que lo lleva. Las personas que trabajan habitualmente con radiaciones, digamos, están obligados a llevarlo, de hecho, como parte de su trabajo. Y esto los utilizamos precisamente para protegernos a nosotros, a los intervinientes, para que nosotros, que podamos estar también más expuestos, pues no recibamos niveles de radiación mayores de los permitidos. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Participa la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, UME, el Consejo de Seguridad Nuclear. Aquí el despliegue es espectacular, casi hasta 300 personas que nos explican pues precisamente eso, cómo deberíamos actuar, que oye, nunca está de más en caso de emergencia nuclear. Vamos a aplicarlo ya, Sergio, gracias, porque tenemos que evacuar el plato, que es la hora pasada. Nos marchamos. Hasta mañana. Adiós.